Hola a todos. Domingo nubladito. ¿Cómo andan por ahí? Bueno, vamos a esperar a que lleguen en este domingo de reinvención. A ver cómo nos reinventamos. Bueno, ahí se van uniendo. Yo voy saludando. Eh, Hola. Qué temita que tenemos hoy. Les voy aclarando, se los voy a repetir a medida que vayan llegando. Los que quieran tener algo para tomar nota de lo que vamos a hablar, porque quieran quedarse con algunos tips, pueden hacerlo. Si a alguno le viene bien. Hola. Bueno, vamos a ver quién se va sumando. ¿Quiénes se van sumando? Para empezar, la verdad que se está haciendo, se está haciendo muy larga esta cuarentena para muchos y muchos ahí se van sumando y muchos necesitan encontrar un modo de reinventarse por muchos motivos. Porque les dejó de funcionar el trabajo que tenían, porque tienen que reinventarse. Ahí está Yari. Hola. Hola Belén. Bueno, otros tienen que reinventarse en lo profesional, ¿sí? Otros se tienen que reinventar en el amor, porque también ha sido un momento de puesta a prueba de muchos vínculos, de muchas relaciones, para muchos, ya sea por la distancia o por la excesiva cercanía. Hay mucha consulta que tiene que ver con lo afectivo también, mucha consulta que tiene que ver con lo afectivo, que es casi siempre, hola Lau, casi siempre es la base, ¿no? De todo. Pero bueno, les decía, para los que van llegando, y lo voy a volver a repetir, quienes quieran tener un cuadernito a mano y tomar nota de algunos tips, de algunas cosas que le puedan servir, bueno, bienvenido, pueden hacerlo. La cuestión es en este tiempo reinventarnos. Como decía, bueno, hay muchos que ven paralizada su actividad laboral. Y hay actividades laborales que van a seguir paralizadas por largo tiempo. Eh, Ayer hablaba con alguien que me hacía una consulta y justamente me decía que su rubro, que es el gastronómico, por el lugar donde él lo ejercía, quedó absolutamente paralizado, no se pudo reinventar en el mismo rubro, en exactamente lo que él hacía, pero sin embargo encontró un modo que es, ahí está también Gri, hola, que es comercializar productos de otra persona. ¿Esto qué implica? Esto implica, hola, mira, justo vos sos de gastronomía, mira, ¿esto qué implica? Implica mucha flexibilidad y bajar la resistencia al cambio. Por eso le decía que para los que quieran, tomen apuntes, tomen tips, ¿no? Hay que estar muy abierto al cambio, muy flexible, no quedarse en el sentimiento de frustración, no quedarse en lo que hubiera querido que sea de tal forma y no fue, sino realmente estar abiertos a que nos lleguen otro tipo de propuestas y a generarlas para poder generar ese trabajo que necesitamos o ese cambio profesional, lo que sea que se necesite para poder seguir adelante. Reinventarnos es algo que todos sabemos hacer de un modo o de otro, lo hemos hecho en toda nuestra vida, nada más que de un modo inconsciente, casi siempre obligados por las circunstancias. No es lo mismo cuando uno se reinventa y emprende algo obligado por las circunstancias que cuando es algo que uno ya viene como trayendo en su cabeza, en su deseo, en sus ganas, ¿sí? Eso lo hace diferente. Ahí sigo saludando. Eso lo hace diferente, ¿no?
en este momento muchos se han visto apremiados por las circunstancias, a tener que replantearse de qué y cómo van a vivir, ¿sí? Ya sea laboral o profesionalmente. Para los que venían con un impulso de cambio en sí mismo, inclusive esta circunstancia les ha sido favorable. Y realmente ha sido así, ¿eh? A mí me pasó ver, digo, desde lo más simple. Me pasó ver que justo cuando empezó la cuarentena y la parte más dura, había sobre la avenida Corrientes un negocio que estaba apenas alquilándose, apenas poniéndose, y había 2 personas adentro trabajando en pintarlo y ponerlo bien. Finalmente, cuando abrieron, que ya era cuarentena, por supuesto, abrieron en el rubro comestibles y pusieron una fiambrería, quesería, digamos, en ese rubro. Actualmente esa gente, no digo que ya haya podido levantar su inversión, pero a veces yo paso y hay cola, tienen buenos precios y hay cola afuera. Entonces, esto que nadie se imaginaría, que en plena cuarentena y con la crisis económica que hay, alguien pueda salir al ruedo, pasa, también pasa, ¿sí? Pero pasa, ahí voy saludando, Eli, pero pasa sobre todo para la gente que ya venía con esto en la cabeza y pudo no achicarse frente a la circunstancia. Por supuesto que me ha pasado también consultas con gente que se tuvo que achicar frente a las circunstancias. O sea, un paciente que pensaba poner con un socio un local que tuviera que ver con cervecería y cafetería, y bueno, eso realmente es imposible de que tenga una apertura. Entonces, en ese caso, bueno, retiraron la inversión. Por suerte no habían llegado a cerrar con el alquiler del local. Hay que ver cada circunstancia, cada persona en cada situación, pero sobre todo lo primero es no resistirse a este cambio, no frustrarse, no pelearse con la situación. Muchos están peleados internamente con la situación, una situación que por el hecho de afectar a tantos, creer es crear, dice, tal cual, arrancar con optimismo. Ahí está también Ale, hola Vane. Bueno, arrancar con optimismo, hola Gastón, es algo que es importante, y creer es crear, esto que decía ahí, es verdad. Cuando creemos, vamos creando, con nuestra imaginación lo creamos. Si nosotros podemos imaginar cosas buenas y con constancia, con mucha constancia, porque no se trata de hoy pienso bien, hoy me imagino las cosas lindas y 10 días después, hola María, mi tía, bueno, y otro día me quedo dando manija en negativo. Si son más los días que me doy manija en negativo que lo que me doy manija en positivo, la verdad que ahí la creación falla, ¿sí? Porque la imaginación se nos cae muy pronto frente a la realidad. Lo potente de la imaginación es cuando nos podemos imaginar en otra situación, imaginar otra salida y sostener esa imaginación que tenemos en el tiempo, pese a lo que la realidad nos muestre. Aunque la realidad todavía nos muestre situaciones que son frustrantes, el hecho de sostener en nuestra imaginación que vamos a salir adelante y del modo que vamos a salir adelante hace que eso sea posible. En realidad es así como funciona, ¿no? El imaginar con constancia, como en todo, la perseverancia, la convicción, dicen ahí también, totalmente, la convicción. Entonces, uno es esto, no resistirse al cambio, no pelearse con la situación y aprovechar esta situación que nos pone un poco a veces contra las cuerdas, para pensar en aquel proyecto o en aquella idea que teníamos, que quedó postergada, que quedó detenida en el tiempo, que nos gustaría haber realizado. O sea, lo primero es ir a nuestro archivo y ver si algo de eso que nosotros teníamos en archivo aplica a la actual situación. O sea, no arrancar de cero con una idea tal vez absolutamente de cero,
porque se nos hace como más difícil de imaginarnos arrancando de cero, sino en principio volver a algún sueño que teníamos que quedó postergado, algo que llevábamos en paralelo pero le poníamos menos energía y ahora le podemos poner un poco más de energía. Y lo voy a animarse, exactamente, animarse, como dice Laura. Y otra cosa más, como me contaba este paciente ayer, en realidad esto que está haciendo él ahora, que no puede hacer en su rubro gastronómico, que es distribuir determinados comestibles que son de un amigo que vive en la provincia de Buenos Aires y que él tenía la posibilidad desde hace mucho de ser distribuidor de estos productos lácteos de campo acá en Capital. Sin embargo, como él le estaba yendo muy bien en su rubro, no tenía tiempo de hacerlo. Esto era algo que estaba ahí archivado, postergado, y que ahora que le aparece el tiempo porque en su propio negocio no está pudiendo avanzar, lo tomó. Entonces lo que está haciendo, como este plan B, es distribuir esto que un amigo ya le había propuesto hacerlo. Por eso digo que lo primero que hay que sacar son los planes que uno tenía archivados, ¿sí? Si todavía esos planes que teníamos archivados nos gustan, vibran con nosotros, nos entusiasman, nos da alegría imaginarnos pudiéndolos hacerlos, esos son planes válidos, ¿sí? Ya sea para lo laboral, ya sea para lo profesional, ya sea incluso para el tema de los vínculos, ¿sí? Incluso para el tema amoroso. ¿Por qué digo? A ver, me dice Griselda acá, y aprender a no escuchar a quienes nos tiran abajo. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que hay que hacer un gran ejercicio de escuchar la propia intuición, la corazonada, la famosa corazonada, la corazonada sin temor, la corazonada que no carga con los miedos ajenos. A veces, como dice Griselda, cuando escuchamos demasiado a los demás, nos cargamos con los miedos ajenos, nos cargamos con los prejuicios ajenos, nos cargamos con la crítica, las limitaciones del otro, que no son nuestras limitaciones. A lo mejor nosotros nos animamos y no tenemos miedo de hacer algo. Sin embargo, escuchamos el miedo del otro y nos atemorizamos. Escuchamos el miedo del otro y nos acobardamos. Entonces, estar atentos a eso, ¿no? Cuando lo que me habla es mi propia corazonada, mi propia intuición, y cuando me estoy mareando con lo que me dicen los demás. Esto es muy importante, realmente es muy importante, porque lo que funciona, lo que de verdad funciona, tiene que ver con hacer lo que nos hace felices. Digamos, muy difícilmente, yo realmente no conozco gente a la que le vaya muy bien haciendo algo que no le gusta nada, ¿sí? La verdad, no conozco gente que me diga, me va fenómeno, gano fortunas haciendo algo que es horrible y no me gusta nada. No, en general a la gente le va bien haciendo lo que le gusta mucho hacer y en lo que pone su corazón, en lo que pone su pasión, en lo que pone su garra. Me dice ahí, seguir con nuestras metas hacia adelante y nuestros sueños. Tal vez estarán pasados, pero creer que los vamos a llevar a cabo. Sí, tiene que ver con esto, sí, tiene que ver con esto. No escuchar el miedo del otro, dice Belén, clave, anotado, sí, tal cual, tal cual. Porque en sí nosotros adultos llevamos guardados muchos miedos niños, muchos miedos niños. Hay una etapa en general que yo digo que está bueno que todos pasemos en una terapia, que es descubrir qué cosas nos atemorizan por nosotros mismos, o sea, no son miedos adquiridos, son miedos propios que nos generamos nosotros por situaciones de la vida, por experiencias, por circunstancias por las que pasamos, y qué miedos son aquellos heredados, ¿no? Miedos y otras cuestiones, ¿no? También alguien puede ser friolento, porque cuando era chico lo abrigaban todo el tiempo de más, entonces le marcaron algo en relación a la temperatura, que pasan los años y dice, la verdad que yo no soy tan friolenta. A mí me pasó, esto yo lo pude percibir en mí, ¿no? Mi mamá era muy friolenta y tenía esta cosa de sobreabrigar y yo siempre creí que, bueno, que realmente también, que era así, que era friolenta, y fue pasando el tiempo y me di cuenta que no era tan friolenta y que realmente no necesito tanto abrigo para que mi cuerpo regule una buena temperatura.
mientras no me tiren, digamos, a un mar con agua bajo cero, donde me quedaría congelada como un cubito en 5 minutos, puedo aguantar. Pero bueno, es muy importante hacer la diferencia entre lo que es propio nuestro y lo que no viene de los otros, ¿sí? Miedos sobre todo. Limitaciones es otro tema muy grande, ¿sí? Supongamos que alguien, voy a hablar de alguien que tiene mucha capacidad, una profesional que tiene mucha capacidad. Ahí está Laura, autoconocimiento. A Laura le voy a hablar. Una profesional que tiene mucha capacidad y que podría hacer unos videos muy lindos y aportar mucho contenido, ¿sí? Sobre lo que hace y siente vergüenza de hacerlo. Por muchos motivos, y puede ser también el miedo a cómo me ve el otro, a si lo voy a poder hacer bien, pero sí, ahí hay que diferenciar cuánto de mis miedos o de mis vergüenzas o de mis cuestiones son propias y cuánto de alguien que tal vez me dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y te vas a animar, y vas a poder, y ahí está el miedo del otro, ¿sí? Ahí eso no es lo mío propio, sino que yo me quedo regulando, pensando en lo que me dice el otro y me termino atemorizando por eso, ¿sí? Entonces, lo primero, esto, no dejarnos sacar del archivo algo que tenemos, que seguramente es un plan, algo que teníamos por ahí, que no lo estábamos realizando y que en este momento lo podemos llegar a realizar, que tenemos el tiempo para concretarlo, la energía, las ganas, el apremio, porque la propia vida nos puso contra las cuerdas. Entonces, hay mucha posibilidad de reinventarnos en esta crisis, de ampliar el panorama, ¿sí? De pensar más allá de los límites y de las limitaciones. Inclusive para muchos, les voy a decir, gente que tenía planes de irse a vivir afuera o de viajar y se tienen que quedar. Bueno, ¿de qué otra manera uno cruza una frontera, uno cruza un límite, digamos, no de situación ni de circunstancia, sino ya un límite de tierra, aéreo, digamos, no hay vuelos, no hay esto, no hay lo otro? ¿Cómo llego ahí donde yo quiero llegar, a la gente a la que le quiero llegar? Si es alguien que tiene un proyecto laboral, un proyecto profesional, ¿sí? ¿Cómo hago para superar esos límites externos y mis propias limitaciones internas para poner en marcha un proyecto, ¿sí? Primero que todo, revisando el proyecto y realmente viendo, ¿no?, en los pros y los contras, en las cosas que tiene a favor, en los beneficios, en las utilidades que tiene y en las formas que tengo de poder llevarlo a cabo, cuáles obstáculos realmente pueden partir de la realidad y cuáles obstáculos parten de mí mismo o de mí misma, ¿sí? Darme cuenta de eso, registrar dónde yo soy mi mayor enemigo o mi principal obstáculo para desarrollar algo. A veces es temperamental. ¿Temperamental qué quiere decir? Un temperamento muy, muy caprichoso, muy a gusto, digamos, y que no quiere nada a disgusto, nada a contrapelo, con poca capacidad tal vez para el sacrificio, para sacrificar algo que está bueno sacrificar por algo mejor. Bueno, posiblemente a esa persona le cueste un poco más, ¿sí? Además de las ganas y la fuerza, hay que hacer un trabajo inteligente. Exactamente, hay que hacer un trabajo inteligente, hay que hacer un trabajo estratégico. Y en estrategia uno solo no alcanza, ¿sí? Siempre una mente más, 3 mentes más piensan mejor que una sola. Entonces, parte del trabajo estratégico es dejarse ayudar, saber en qué necesitamos que otro nos ayude, saber en qué necesitamos preguntarle al otro si esto funciona o esto no funciona. Siempre tratar de encontrar a las personas que tienen la capacidad para orientarnos y que también tienen el buen corazón, ¿sí? Las dos cosas. Cuando yo empecé, y no hace mucho,
a animarme más a hacer los videos y a hacer los live y a interactuar un poco más, me ocupé de enviar los videitos que estaba haciendo, los temas que tocaba, a determinada gente que para mí era de suma confianza, muy valorada su opinión y que tienen muy buen corazón, o sea que aunque me dijeran algo, me tuvieran que decir algo, la crítica iba a ser constructiva igual, ¿sí? No iban a ser, digamos, lastimadores sin sentido. Me ocupé de consultarle a esta gente qué les parecía lo que yo estaba haciendo, qué puntos débiles tal vez encontraban que yo tenía que mejorar, y cuál era el fuerte, ¿no? Dónde veían el fuerte de lo que yo hacía. Siempre la humildad, las ganas de seguir aprendiendo, la curiosidad por el conocimiento, también nos ayuda muchísimo a crecer. Y esto no tiene que ver, ahí está Cintia, se unieron otros más, el acompañamiento del otro, como dice Belén. Esto no quiere decir que no tengamos confianza en nosotros, en quiénes somos y lo que tenemos para dar, ¿sí? Nosotros podemos saber muy bien quiénes somos y los que tenemos para dar. Supongan, hace poco hablaba con una paciente que quería como emprendimiento, ella siempre hizo empanadas caseras para su familia, la masa, el relleno, todo, y sabe que las hace muy bien y sabe que son muy ricas, o sea, sabe de esto, sabe lo que tiene para dar, en este caso es un producto, pero necesita un conocimiento extra que es saber cómo lo puede comercializar, ¿sí? Cómo puede vivir de vender algo que ella sabe hacer muy bien, que son estas empanadas, ¿sí? Algo así de sencillo implica que nosotros sabemos muy bien cuál es nuestro fuerte, ¿sí? Cuál es nuestro fuerte, qué es lo que podemos dar, qué es lo que sabemos, qué es lo que tenemos para dar. Puede ser un producto, puede ser un servicio, pero aparte de eso, siempre necesitamos algún tipo de asesoramiento, algún tipo de opinión que nos sume para hacerlo mejor, ¿sí? Esto es básico. Es muy difícil que alguien tenga logros muy grandes haciendo todo solo. Siempre se necesita de la ayuda y la colaboración de otros. Simplemente que, como decía también ahí, después pedímelo por mensaje privado. Me está pidiendo el teléfono, así que por mensaje privado te lo paso. Yo creo que esto es muy importante, ¿sí? Sabernos acompañar, como decía Belén, por quién nos acompañamos, qué opiniones son válidas y son opiniones de confianza y son opiniones que nos apoyan, ¿sí? Que nos dan un espaldarazo, que nos alientan. Es muy importante en estos tiempos dar aliento. Saca mucho del bajón, saca mucho de la incertidumbre, saca mucho de la negatividad, escuchar a una persona que nos da aliento, ¿sí? Esto es sumamente importante. Yo creo que todos podemos dar aliento, podemos decir algo bueno, podemos tener un conocimiento para aportarle al otro, y es un gran momento para ser generosos y hacerlo. Eso es sumamente importante, porque parte de esta reinvención viene de sumarnos con otros, viene del acompañamiento, viene de sostenernos entre varios. La reinvención no es solitaria, ¿sí? La reinvención en el terreno de lo laboral y de lo profesional, incluso de lo afectivo, es una reinvención, algo que uno emprende con otros, ¿sí? No solo consigo mismo, con uno mismo nos damos la oportunidad, ¿sí? De creer en nosotros y de apostar por lo que sabemos, por lo que nos hace felices e ir para adelante. Primero que nada, primero que todo, creer en nosotros, ¿sí? En lo que tenemos para dar. Si alguien duda de lo que tiene para dar, ahí es donde el asunto renguea, el proyecto renguea, ¿sí? Si no estoy muy convencido, es muy difícil ir para adelante y conseguir avanzar con ese proyecto, con ese emprendimiento, ¿sí? Lo primero es el convencimiento propio, y lo segundo, el aporte de esa ayuda de hacerlo
entre más de una persona para que la sinergia, ¿sí? La energía que se reúne en torno a un proyecto sea mayor. ¿Sí? Todos necesitamos en ese sentido de una mano. Alguien que te quiere, cree en vos y ya son dos energías para crear. Sí, es tal cual, es tal cual. Es tal cual. Ese es el aliento, ese es el espaldarazo. Eso es lo que muchas veces cuando emprendemos, sobre todo los emprendedores, ¿sí? Sobre todo los emprendedores necesitan creer mucho en sí mismo y estar rodeado de gente que crea en ellos, que les diga, es buenísimo lo que estás haciendo, seguí así, yo te acompaño, yo te banco, contá conmigo. Eso es muy importante, eso es muy importante. Esa energía es la energía que suma y que multiplica, ¿sí? Que nos multiplica las ganas, que nos levanta cuando estamos a punto de caernos. Eso es muy importante. O sea, tener claro por un lado lo que tenemos para dar, creer en nosotros, y por otro lado rodearnos de gente que también cree en nosotros. Así que bueno, eso es sumamente importante y para tener en cuenta. Lo siguiente, en el ámbito de lo afectivo, ¿cómo se emprende, cómo se reinventa uno en lo afectivo? Bueno, hay un punto en común con lo que hablábamos antes y tiene que ver con el soltar los miedos. No podemos reinventarnos en ningún sentido cargando con miedos viejos. Digamos, esto impide las nuevas oportunidades y la reinvención es una nueva oportunidad que nos estamos dando nosotros. La reinvención no depende de que el sistema, de que el país, de que la economía nos dé otra oportunidad, sino es la propia oportunidad nueva que nos damos nosotros, ¿sí? Eso es la base de la reinvención, no depende de los demás en ese punto. Entonces, frente a un reinventarnos en lo afectivo, ya sea adentro de una relación que ha pasado por una crisis y tiene que sobrevivir esa crisis o ver si la puede o no sobrevivir, ya sea estar en una situación de soledad en la que se quiere encontrar a alguien con quien compartir, con un compañero o compañera, el estar en pareja. Lo primero que hay que soltar son los miedos. Si yo me quedo atado o atada a viejos miedos por cosas que me pasaron, por situaciones que viví, la puerta está cerrada, no hay posibilidad de reinventarse, no hay posibilidad y justamente es un reinventarse junto a otro, ¿sí? Lo primero es darse la posibilidad, pero después es un reinventarse junto a otro. Entonces esto también es sumamente importante. Poder reinventarnos junto a otros está en la base de estas tres reinvenciones o emprendimientos que dije, ya sea el laboral, el profesional o el afectivo. En ninguno estamos solos, en absolutamente ninguno. Por más que la idea pueda ser nuestra y personal, para todo lo demás estamos acompañados de uno u otro modo, con mejor compañía, con peor compañía, tratando de filtrarla, pero en todos estamos siendo acompañados. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa más, reinventarse solo. Reinventarse solo, Marian, que tal vez no te vi antes, entraste recién. Reinventarse solo es la parte de adentro hacia afuera. Después en la de afuera siempre necesitamos un poco de ayuda, ¿sí? En la de adentro es la disposición. Es la disposición para el que le cuesta, bueno, pedir ayuda haciendo terapia, ¿sí? Para el que le cuesta en el sentido de pasar a la acción. Hay muchos que tienen claro lo que quieren hacer, pero les cuesta mucho pasar a la acción u organizarse para poder pasar a la acción y que sea una acción efectiva, que sea una acción eficaz, con una determinada estrategia, que sea inteligente, como decía ahí recién otro compañero que estaba. Este es el punto, pero lo primero que todo es creérselo uno mismo, es darse la oportunidad de creer que se puede tener algo diferente en cualquiera de los rubros que están planteados, en el laboral, en el profesional, en el afectivo. Yo primero tengo que poder creer en mí y en mi capacidad de tener algo diferente y de crear algo diferente,
desde mi imaginación o, como dije, desde un proyecto que nos quedó archivado y que necesita que lo reflotemos, del modo en que sea, pero lo primero es creer en nosotros. Si estamos medio flojos de papeles en el sentido de nuestra autoestima, de nuestro amor propio y de nuestra valoración personal, obviamente esa reinvención y ese emprendimiento en cualquiera de las tres áreas, en lo laboral, en lo profesional o en lo afectivo, nos va a costar más, ¿sí? Nos va a costar más, porque nos falta eso que tiene que ver con creérnosla, ¿sí? En ese punto va a costar más. Entonces, esas tres pautas como muy importantes, ¿no? Primero saber lo que queremos, lo que tenemos para dar, lo que creemos que somos buenos haciendo eso, dándolo, estamos seguros de eso. Después buscar la ayuda para poder realizarlo, ¿sí? ¿De qué depende poder realizarlo? Aparte de nuestro conocimiento, ¿qué más le tenemos que sumar a eso para poder realizarlo? Ya sea para poder cambiar el rubro en el que estamos trabajando o en el que estamos ejerciendo una profesión o el rumbo de una relación. ¿Qué tenemos para dar? Hacer ese autoanálisis respecto de nosotros mismos, ir al archivo de nuestra vida, ver qué herramientas tenemos, con qué capacidad contamos, qué nos sirvió en otra situación para salir adelante, ¿sí? Todos tenemos recursos porque este no es el primer momento de la vida, como dije antes, en el que nos reinventamos. Nos reinventamos desde siempre, pero muchas veces sin la conciencia de que nos estamos reinventando. Pasa porque pasa, ¿sí? Porque tiene que pasar, porque no queda otra. Pero no es lo mismo hacerlo de esa manera que hacerlo con la conciencia de yo sé que tengo que aplicarme a hacer algo diferente para obtener un resultado diferente. Como diría Einstein, esa famosa frase, si alguien quiere obtener un resultado diferente, si quiere ver algo diferente en su vida, tiene que hacer las cosas diferentes. Haciendo lo mismo de siempre, no va a haber diferencia en el resultado. Esta es la lógica. Entonces no se puede cambiar esa manera que muchos ya tenemos anquilosada, trabada para hacer las cosas, sin poner mucha conciencia, sin echar mucha luz sobre eso para poder destrabarlo, ¿sí? Para poder dejar de repetir conductas o modos o situaciones. Implica un gran trabajo personal. Si a eso es a lo que, bueno, decía Marian, ahí dice claro, eso implica un gran trabajo personal. Sí, por supuesto, hay que hacer trabajo de fuerza, trabajo de fuerza. Es un trabajo fuerte el de la conciencia. Uno se piensa que el trabajo de fuerza es solo físico, ¿no? Que yo hago fuerza solo cuando quiero mover una tuerca que está muy dura, entonces hago fuerza. Bueno, en la mente también tenemos tuercas muy duras, que a veces hay que hacer mucha fuerza para que se destraben, ¿no? Para que eso gire, para que tenga un movimiento. Lo que pasa que es una fuerza que no se ve, no se aprecia de la misma manera que se aprecia la fuerza física, cuando uno emplea fuerza física para hacer un trabajo. Desde lo psicológico también estamos usando una tremenda fuerza mental para poder cambiar un hábito, una conducta, algo que nos juega en contra. Es una fuerza mental impresionante la que hay que hacer. Y a veces no todo el mundo tiene las ganas, encuentra el motivo, se inspira para hacerla. Esa es la verdad. Pero todos, terapia de shock, dice, no alcanza con el OM. No, la verdad que no. No es una terapia de shock, pero sí es verdad, no es de shock, porque la terapia de shock es un golpazo. No es de shock, pero sí es una terapia donde, nada va a cambiar si no se hace un trabajo importante. Y a veces a las personas les cuesta mucho tomar conciencia del trabajo que lleva interno, psicológico, de la fuerza mental que hay que hacer para cambiar algo. Imagínense que uno tiene una habitación y la quiere pintar porque la pintura está manchada, está ya sucia, tiene muchos años
de uso y uno la quiere renovar, quiere reinventar esa habitación, ¿no? Quiere reinventarla. Eso va a llevar mucho trabajo físico, va a llevar el trabajo de que yo a lo mejor repare que tiene bollos la pared y la tengo que rellenar y tengo que lijar y tengo que poner enduido y tengo que poner sellador y después tengo que pintar y tengo que dar una mano y tengo que dar otra para que quede bien. Es un gran trabajo, es un gran trabajo. La habitación no se reinventa automáticamente, no queda divina, pintada automáticamente por el hecho de que yo lo quiera y lo piense, sino que tengo que aplicar una fuerza que es la fuerza de trabajo. Mentalmente, para cambiar un hábito, para cambiar mis circunstancias de vida, para cambiar mi forma de ser y hacer, tengo que aplicar importante fuerza, importante fuerza. Y hay que encontrar esa fuerza adentro de cada uno para poder hacerlo. Porque yo les puedo dar las herramientas, pero no soy yo la que hace fuerza, digamos, la fuerza que ustedes tienen que hacer para que, ahí se ríe Laura, para que se destrabe esa tuerca, ¿sí? O sea, yo les digo cómo hacer la fuerza, les digo para qué lado girar, ¿sí? Les puedo decir en qué momento dejar de hacer fuerza, ahora no hagamos fuerza, descansemos un poquito, tomemos aire, volvamos a hacer fuerza, ¿no? Como una partera en un trabajo de parto. ¿Quién hace, digamos, el parto? La persona que está ahí, la mujer que está ahí teniendo a su bebé. ¿Cuál es el trabajo de la partera? Que la ayuda a alumbrar, a esto que tiene que ver con dar a luz. Dar a luz también, yo digo muchas veces, en un trabajo terapéutico uno se vuelve a parir, se da a luz a sí mismo, ¿sí? Y en ese darse a luz a sí mismo, bueno, a mí me toca obrar a modo de la partera, que dice, ahora pujá, ahora toma aire, ahora respirá, ahora no te desesperes, un poquito más que esto ya sale, ¿sí? Es un trabajo de parto. Realizar determinados cambios en nuestra vida es un trabajo fuerte y es un trabajo de parto. Y como en un parto, si una mujer se desespera por el dolor, se desespera por la situación, se desespera por lo que sea, el parto se complica, ¿sí? Entonces, si hay algo que no tenemos que hacer, es desesperarnos, es tener pensamientos negativos, catastróficos, que va a pasar lo peor, que tener mucho miedo, ¿sí? Esto va a ser tremendo, me va a doler mucho el cambio, la situación que sea, ¿sí? Esto es muy importante, Entonces, cuando decíamos que estos cambios, que estas reinvenciones no se hacen solos, es porque esa gente que nos rodea muchas veces calma, ¿sí? Calma la desesperación, calma la ansiedad, calma el miedo, nos dice sí podés en el momento en que necesitamos escucharlo, ¿sí? Escuchamos esa palabra de aliento justo en el momento que necesitamos escucharla. Eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo importante. Y la palabra de aliento puede ser breve, puede ser en ese momento que no creemos mucho en nosotros mismos. A mí me pasó es un trabajo muy fuerte, sí, Marian. A mí me pasó este sábado a la mañana que una paciente me manda un mensaje de voz y me dice si podemos hablar un minutito, que me quiere preguntar algo. Entonces le surgió la posibilidad justo en esta cuarentena de poder mudarse a un departamento chiquito, pero bueno, es de alguien conocido y la verdad que hace rato estaba buscando esto y necesitaba, por más que ella ya había ido a verlo al departamento y le parecía que estaba bien, necesitaba, sabiendo como yo conozco la situación en la que está viviendo, saber qué me parecía a mí, pero no porque yo sea, digamos, la palabra alumbrada, porque como ella sabe que yo la conozco, era como un decirse a sí misma, sí, es verdad, está bueno esto, está bueno que lo haga, ¿sí? Está bueno que lo haga. Si alguien que me conoce mucho, está pensando lo mismo que yo, me refuerza que está bien donde estoy parada, ¿sí? O donde estoy parado. Eso es importante, ¿sí? Por eso a quien le preguntamos tiene que ser alguien que nos conozca bien y nos quiera bien, como dijo alguien ahí también que lo escribió, y que nos quiera bien.
Esto es importante, ¿no? Y que nos quiera bien, que lo que nos vaya a decir sea para nuestro beneficio, que nosotros sepamos que lo que nos dice es con el corazón. Es con el corazón, no con los miedos, con los prejuicios que puede tener en su cabeza, sino que realmente nos está hablando desde el corazón. Eh, y bueno, ahí dice Betty tal cual. Y también lo mismo para lo que tiene que ver con las relaciones personales, ¿no? Ahí está, por supuesto, dice Gris, que nos quieran bien. Y para las relaciones personales, lo mismo, lo mismo. Eh, Miren, en general, hay algo en lo que todos nos hemos equivocado alguna vez, que es hablar, no sé si es tanto la palabra hablar mal, o por ejemplo, si no es hablar mal, contar lo peor de la persona con la que podemos llegar a estar en una relación. Bueno, obviamente que si tiene muchas cosas en contravención, digamos, cuestiones que nos hacen daño, es difícil decir cosas buenas de alguien que tiene cuestiones fuertes que nos hacen daño, ¿no? Porque si alguien hace, no sé, el café con leche rico a la mañana, pero después se manda alguna en la que quedamos muy dolidos, bueno, es difícil contar lo bueno del café con leche a la mañana, ¿no? Está como medio complicado. Pero supongamos que no son cosas tan tremendas, no son grandes dolores, no es una relación tóxica ni patológica. Eh, es bueno si nosotros queremos reinventar esa relación, si queremos volver a emprender algo, hablar de lo bueno de esa relación y no reiterar todo el tiempo lo malo. Porque en esto de que nuestra imaginación crea y nuestras creencias crean, si nosotros creemos que hay algo muy malo ahí, lo único que vamos a reproducir es eso muy malo, ¿sí? Esto es muy importante. Y a veces las personas pierden objetividad con las relaciones, ¿sí? Porque las relaciones, para todos los vínculos afectivos, son el lugar en el que estamos como más cerca, ¿no? En el que perdemos la distancia, ¿sí? Es muy difícil ser objetivos y mantener la distancia con el otro en el buen sentido, verlo objetivamente y no dramatizar, y ser claros en las cosas que están buenas y en las cosas que no están tan buenas y que hay que mejorar. Pero no confundir, no teñir todo de negro o todo de gris, ¿no? No teñir lo que está bueno con lo que no está tan bueno. A veces, cuando alguien habla de una relación y destaca todo el tiempo lo que no está bueno o lo que no le gusta del otro, lo único que va a generar es más de eso mismo que no le gusta. Por eso digo, salvando que realmente sea algo muy complicado, una característica del otro muy complicada, y lo voy a decir así, lo voy a llevar, claro, cambiar el hábito, si es así, cambiar el hábito, lo voy a llevar a algo extremo. Supongamos que una persona está en pareja con alguien violento. Bueno, la violencia no es algo menor, no es que el otro es más o menos violento porque yo le cuento a una amiga lo que me hace, o le digo a todo el mundo, o hablo de él y cuento esto. No, la verdad que eso no lo va a modificar. Yo estoy hablando de las pequeñas cosas en una relación que no son tan lacerantes, que no ponen en riesgo nuestro cuidado personal. Las cosas graves en una relación, las que complican cualquier tipo de reinvención en una relación en el terreno afectivo y volver a emprender o volver a darse una oportunidad en una relación, son aquellas que laceran fuertemente la relación, que hieren fuertemente la relación, que tienen que ver con descuidos, con faltas de respeto mayúsculas, con un rechazo mayúsculo, ¿no? No se puede reinventar una relación donde hay un rechazo importante, porque eso ya directamente sería caer en una ilusión que no tiene ningún tipo de base en la realidad. Y a veces, a mí me llegan consultas de ese tipo, ¿no? De alguien que pretende tal vez o tiene la intención de querer recuperar una relación donde ya ha habido un rechazo grave, y bueno, hay que aceptar la situación y saber correrse del mismo modo
que decía al principio sobre el tema laboral o profesional, hay que saber cuándo no pelearse con la situación, cuando algo no funciona, ir por otro camino que tiene que ver con de la reinvención, de poder imaginarse haciendo alguna cosa que nos quedó en el tintero y que nos gustaría retomar. Es importante hacer la diferencia, que realmente es muy importante hacer la diferencia entre obcecarse y perseverar, ¿sí? La obcecación es caprichosa, la obcecación proviene del ego, de que yo quiero esto a cualquier precio, a toda costa y a como dé lugar. La obcecación tiene que ver con un tipo de egoísmo que no mide qué medios va a utilizar para alcanzar el fin, ¿sí? Y esto realmente no es saludable, para nada saludable, ¿sí? La perseverancia tiene que ver con algo mucho más consciente, donde yo me doy cuenta, donde yo registro y donde yo pienso inteligentemente cuál es el mejor camino para alcanzar un determinado fin, sin provocar daños, ¿sí? Sin por salirme con la mía, descuidar al otro o traicionarlo, o por salirme con la mía, no tener en cuenta el bien común. Digo, hay cosas que marcan la diferencia importantemente. Ahí dice alejarse y empezar a sanar para comenzar de nuevo. Sí, sobre todo esto, la reinvención en el terreno afectivo lleva un trabajo de sanación interior mucho más profundo que cuando nos tenemos que reinventar laboral o profesionalmente. Sin duda, en todas las situaciones se ve conmovida nuestra identidad, ¿sí? Yo marqué 3 cosas que nos aportan mucha identidad a todos, ¿sí? Los 3 pilares esos que nos aportan identidad son el trabajo, ¿sí? El trabajo porque nos hace sentir útiles, porque nos hace sentir que nos ganamos la vida. La profesión, ¿sí? La profesión, y yo digo profesión, y cuando digo profesión no estoy diciendo que alguien para ser profesional tenga que haber hecho una carrera universitaria. Yo digo que alguien es profesional, es un señor profesional, una señora profesional, cuando puede vivir de lo que hace, de lo que le gusta hacer, paga sus cuentas con eso, se sostiene a sí mismo, sostiene a su familia. Entonces no importa si es un profesional zapatero, si hace muy bien eso que le gusta hacer, ser zapatero, y con el fruto de su trabajo se sostiene a sí mismo y puede sostener a otros, es un profesional zapatero, ¿sí? La palabra profesional no implica estudios universitarios. La palabra profesional o profesión implica con aquello que yo me gano la vida y bueno, profesión, y si profesión y pasión y vocación van de la mano, eso también es una pasión, ¿sí? Es algo que me apasiona, es algo que me hace feliz. Eso es muy bueno, ese es el sumum, ¿sí? Aunar vocación, profesión y trabajo hacen que nos sintamos realmente felices con lo que hacemos, ¿sí? Es el mayor grado. De todos modos, aunque alguien trabaje y no haga de ese trabajo su profesión, porque supongamos que es alguien que trabaja en mantenimiento, ¿sí? Y en realidad le hubiera gustado ser músico, y tiene una banda con unos amigos, y en la banda con esos amigos toca la batería. Él siente que su profesión es ser músico, pero su trabajo es trabajar en mantenimiento, y trabajando en mantenimiento le da de comer a su familia. Entonces no hay problema, ese trabajo también le aporta una identidad, porque lo hace a sentirse útil y sentirse bien, ¿sí? Más allá de que en su profesión le hubiera gustado ser músico y de algún modo la ejerza, aunque sea como un hobby, con esta banda que tiene con sus amigos, ¿sí? En cualquier caso, ya sea lo laboral, lo profesional o lo afectivo, los vínculos con nuestra familia, con una pareja, con nuestros hijos, son las 3 cosas que nos dan identidad más fuertemente, ¿sí? Son las cosas en las que nuestra identidad se apoya fuertemente. Por eso son las 3 cosas que más implicación, compromiso, entrega, trabajo piden de nuestra parte.
¿sí? Son esas tres cosas, sin duda. Y son las tres cosas en general que son un fuerte motivo de consulta. Siempre en el fondo, por supuesto, está lo afectivo, debajo de todo eso. No siempre lo afectivo en relación a otra persona, sino que cuando alguien viene cuestionándose por su profesión o por lo laboral, la relación que está tocada es consigo mismo, ¿sí? Si eso lo conforma, si no lo conforma, si lo satisface, si no lo satisface. Es en el vínculo consigo mismo que tiene que trabajar, no es en el vínculo con otro, ¿sí? No es en el amor para con otro, sino para con su propio amor. Para con el amor propio tiene que trabajar, ¿sí? Pero siempre hay un tema afectivo de fondo. Y para esta reinvención laboral, profesional o en el orden de un vínculo, de una relación, necesitamos tener muy trabajado nuestro amor propio, porque las tres cosas nos piden que pongamos mucho de nuestra parte, que sepamos lo que tenemos para poner y que valoremos lo que tenemos para poner, que lo valoremos nosotros antes de que venga a valorar lo otro, que lo valoremos nosotros, ¿sí? Que tengamos muchísima valoración personal. Y esto es algo en lo que uno tiene que venir como un poquito ejercitado, porque si no es como que tiene que hacer todo el ejercicio junto, tiene que hacer más fuerza para que le salga. Y en estas circunstancias muy al extremo nos damos cuenta, estas circunstancias nos ponen frente a nuestras falencias, ¿sí? Nos damos cuenta si podemos o no podemos con algo, porque tenemos ese amor propio que necesitamos o no lo estamos teniendo. Nos damos cuenta que podemos o no podemos con algo porque tenemos la autoestima que necesitamos o no. Nos damos cuenta de que podemos o no porque creemos en nosotros y no dudamos de nuestras capacidades o tenemos disminuida nuestra valoración personal. En estas situaciones extremas que nos ponen frente a una circunstancia de tener que repensarnos y decir qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer con mi trabajo, qué voy a hacer con mi profesión, qué voy a hacer con esta relación, la sigo, la termino, qué hago, nos enfrenta primero que nada con nosotros mismos, con nuestras capacidades, con lo que tenemos para poner de parte nuestra, con conciencia, con trabajo, con amor, con autoestima, con valoración personal, con todo lo que haga falta. Betty dice a elevar nuestra estima. Sí, yo creo que si no es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero la autoestima no es algo que se pueda maquillar, ¿sí? La autoestima, miren, hasta una depresión se puede maquillar. Yo he tenido pacientes con profunda depresión que la verdad que en el arreglo personal eran 10 puntos, o sea, nadie se hubiera imaginado por su arreglo personal que podían llevar semejante depresión encima. Entonces, hasta una depresión se puede maquillar, ¿sí? Pero la autoestima no resiste maquillaje, ¿sí? Uno ve a una persona sumamente coqueta, maquillada, bien arreglada, o a un hombre muy bien vestido, y uno empieza a hablar un poquito, como yo digo, a rascar un poquito así la pared, y lo que no está bien adherido, ¿sí? Lo que no tenemos muy bien adherido a nosotros, se cae prontamente, ¿sí? Es como que se despega. Cuando la autoestima no está bien adherida a nosotros, ante la primera circunstancia difícil, esa autoestima, esa valoración personal, se viene en banda, y eso se nota prontamente, ¿no? La autoestima no es lo mismo que el ego, no es lo mismo que el narcisismo. Dice Marian, no, para nada, no se puede disfrazar la autoestima, tal cual. A veces las personas tienen un gran ego, un gran narcisismo, que el que los mira tal vez dice se creen mil, pero la autoestima es bajísima, y en realidad lo que intenta ese ego, ese narcisismo inflado, es reemplazar, a falta de amor propio y a falta de buena autoestima, lo intenta reemplazar con ese careteo enorme de me llevo el mundo puesto y yo soy lo mejor que hay. Pero no es verdadero, ¿no? Yo creo que la verdadera autoestima, el verdadero amor propio,
es muy humilde, no necesita farolear, no necesita la brillantina, ¿no? La presencia de una persona, la actitud de una persona, sin mucho que mostrar, igual demuestra el amor propio, igual demuestra su autoestima, igual demuestra a alguien que está muy bien parado y puede ser alguien que pase absolutamente desapercibido, entre comillas, porque no da grande alaraca, sin embargo tiene presencia, tiene algo que se nota fuertemente. Y a todos les habrá pasado ver eso, alguien de bajo perfil con una tremenda presencia, sin tener un perfil muy alto, y gente de perfil muy alto, muy alto, muy alto, que se los ve muy flojos de papeles en relación a la autoestima y al amor propio. Mariana, ahí se ve. Esto, digamos, esto es lo más común que hay. Y todo lo que construimos, lo que podemos construir desde nuestro reinventarnos, desde nuestro emprender, necesita que esa autoestima, que ese amor propio sea súper auténtico, súper sólido, fuerte, estable, porque con esa autoestima y ese amor propio y esa valoración personal muy fuerte y muy estable, es como sostenemos lo que vamos construyendo, ¿sí? Sostenemos ese proyecto de reinvención laboral, sostenemos el proyecto de reinvención profesional, sostenemos una relación que a lo mejor se estaba cayendo y la reconstruimos. Como sea, eso necesita que nos apoyemos mucho en esa construcción interna nuestra, que tiene que ser firme, que tiene que ser fuerte. A veces la construcción externa es divina, preciosa, ¿no? Como si uno entrara a una habitación que se ve genial, pero movés algo del lugar y es cartón pintado. Bueno, esto ustedes saben que pasa en la vida, ¿no? Hay personas que son cartón pintado, hay negocios que son cartón pintado, hay un montón de cosas que son cartón pintado, ¿no? Profesionales que son cartón pintado, que si alguien, no sé, se lo compra por cómo se vende, parece una maravilla, y después cuando uno tiene una relación personal con el otro, no encuentra todo eso que el otro vende, no aparece la maravilla. Eso es cartón pintado, ¿no? Yo creo que cada uno se tiene que ocupar de ser lo más auténtico consigo mismo para poder dar lo mejor de sí y para poder lograr realmente que esta reinvención, el emprendimiento, el proyecto que encaren pueda sostenerse en el tiempo, pueda tener continuidad. Porque para cualquiera que se está reinventando y que emprende, necesita mucha fortaleza, ¿sí? Mucha fortaleza. Y esta fortaleza no viene de que me preste plata al banco, no viene de que la economía esté mejor, no, la fortaleza es interna, porque si tuviéramos las mejores condiciones socioeconómicas y no creemos en nosotros, la verdad que las condiciones socioeconómicas no alcanzan para llevar a cabo un proyecto y que sea exitoso. Lo que hace exitoso cualquier proyecto son nuestras condiciones internas, más que las condiciones externas. Es cuánto creemos en nosotros, no cuánto de crédito, de credibilidad nos presta el otro, sino nosotros mismos cuánta credibilidad tenemos. Esto es lo principal. Con esto se sostiene cualquier renovación, cualquier reinvención, cualquier emprendimiento, con estas fortalezas internas, ¿no? El amor propio, la autoestima, la valoración personal, que están muy lejos del narcisismo, del ego, del mostrar, pero sin contenido, ¿sí? Yo creo que hay que trabajar mucho en el contenido. A mí me gusta mucho mirar en las redes y la verdad que hay poca gente que tenga contenido propio, contenido personal y que no sea mostrarse nada más, ¿no? Sino que tenga un contenido un poco más trascendente y que no solo no sea mostrarse a sí mismo o mostrar lo que hacen otros, sino contenido de verdad propio. Está por terminar el vivo, espero que les haya servido un montón. Yo les agradezco como siempre que estén ahí, que me acompañen porque me hacen ser quien soy, es la verdad, la más pura verdad.
Así que les agradezco mucho, pero mucho, mucho y espero que les sirva a cada uno, les llegue lo que hablamos y les sea muy útil. Bueno, como siempre desde acá los acompaño. Muchísimas gracias a todos.